Buenas noches. Bien, bueno, qué lindo poder estar orando, ¿no? Unos por otros, por todas las situaciones que como iglesia enfrentamos. Poder orar allí por Jairo y su familia, bueno, por el país, vimos mi esposa y yo, que bueno, está atravesando ahí situaciones difíciles, pero sabemos que fiel es Dios y Él es quien va a ser glorificado en cada una de las cosas. Por nosotros, sus hijos, por nosotros los creyentes. El mundo incrédulo, ¿verdad? Solo está buscando su propia gloria en cada situación, pero nosotros de manera consciente tenemos que buscar es la gloria de Dios. Bueno, como ustedes recordarán, durante varios miércoles estuvimos viendo lo que eran los medios de gracia, ¿no? En medio de la consejería bíblica y uno de los medios de gracia que nosotros vimos era precisamente el tema de la predicación, ¿no? Estos tiempos donde la palabra de Dios es expuesta, Dios los utiliza para que su pueblo sea edificado, ¿sí? Desde la persona que está acá predicando y compartiendo la palabra de Dios, hasta cada uno de los que estamos allí sentados, ¿no? Para recibir aquello que Dios tiene, ¿no? En su palabra. Y queremos aprovechar entonces esta oportunidad que Dios nos da y esta responsabilidad que Dios nos da de poder compartir su palabra. Y vamos a estar viendo por algunos miércoles lo que es el diseño de Dios para la familia. ¿Sí? Sería como el título, digamos, general de toda la serie. El diseño de Dios para la familia. Y dentro de ese diseño, por supuesto, vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Para que una familia pueda existir, ¿qué fue lo que Dios creó? ¿Y a quién más? Ajá, el hombre y la mujer, ¿verdad? El matrimonio. Sin un matrimonio, ¿sí? Una familia no puede existir. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva, una familia está formada por un papá, por una mamá, ¿verdad? Por un esposo, por una esposa. Y Dios en su gracia permite tener hijos y por supuesto la familia cada vez más grande. Pero la familia comienza allí, ¿no? La semilla, el núcleo, el inicio de una familia es precisamente un esposo y una esposa. Así que yo les quiero invitar a que pasen allí a sus Biblias a Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 21 al 33. Oramos y entonces iniciamos con el estudio. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Allí les leo y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de venir delante de su palabra, Señor, para ser instruidos de tu Espíritu, Señor. Te ruego que me des gracias, Señor, a este tu servidor para que
se va a exponer en esta noche sea edificación aún más, Señor, para mi vida y también para mis. Gracias, Dios, por este privilegio que nos das. Guíame y dame sabiduría y que todos podamos ser edificados en esta noche. Tanto los que ya estamos casados como aún los solteros que sueñan, que piensan en un futuro, tener un hogar, tener una familia, para que vayan ya preparados, Señor, con los principios necesarios, fundamentales, sólidos de tu palabra, para poder llevar adelante, Señor, un hogar según tu. Guíanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el matrimonio entonces es una institución que Dios creó, ¿sí? Pero que no la creó en el Génesis, sino que la creó desde la eternidad. Ya Dios desde la eternidad había pensado, ¿sí? En el matrimonio como ese reflejo terrenal de la relación de Cristo ¿con quién? Con su iglesia, ¿sí? Un día, ¿sí? Cuando estemos todos delante de la presencia del Señor, toda su iglesia, los que formamos su cuerpo, seremos su esposa, ¿sí? Con Él por toda la eternidad. Estaremos con Él, nuestro esposo, ¿sí? Estaremos con nuestro esposo por toda la eternidad. Así que, sentando esa base, entendemos entonces que el matrimonio no es una institución creada por el hombre, sino que nació en el corazón de Dios. Fue Él quien lo diseñó y estableció su funcionamiento y propósito. Y de eso vamos a estar hablando esta noche, ¿sí? Del fundamento del matrimonio, de cómo funciona y de cuál es ese propósito con el cual Dios lo creó. Pero por supuesto, cuando el pecado entró en el mundo, afectó toda la creación y por consiguiente, o como resultado, también a esta sagrada institución. El pecado lo dañó todo, lo rompió todo, ¿sí? La creación perfecta. La historia del hombre ha presenciado toda clase de perversiones y mal usos de aquello que Dios formó. Sin embargo, el plan de Dios para el matrimonio nunca ha cambiado. Esto es importante resaltarlo. A pesar de toda la aberración por causa del pecado, el diseño del matrimonio es uno solo. Es el que hizo. Es a ese al que todos los creyentes debemos abocar, del cual debemos echar mano para, ¿sí? Porque eso le trae gloria a Dios. Es por eso que junto con la regeneración del hombre por la obra de Cristo, Dios nos dio nuevamente los parámetros para vivir en esta relación tan preciosa y significativa. Y uno de los pasajes más hermosos para describir esta relación es el que leímos en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Y él comienza, ¿no? Diciendo, someteos unos a otros. Este pasaje comienza precisamente con un verbo que está en imperativo, ¿verdad? Que es un mandato. ¿Y es un mandato a qué? A la sumisión mutua en todos los niveles de la vida. Aquí lo que hasta el versículo 33 leímos, esa sujeción o sumisión en el matrimonio, ¿verdad? Esposo a su esposa, la esposa al esposo, luego va a hablar de los hijos, de los siervos y así va a continuar. Entonces, en cada una de los niveles de la vida hay un mandato de parte de Dios acerca de la sumisión. Y el diseño de Dios que Él creó es, bueno, ese servicio y entrega del ser por el bien del otro. Es la regla que debe regir a todas las relaciones. ¿Sí? El servicio y la entrega de uno mismo por el bien del otro. En su sabiduría, Dios ordenó la creación dando funciones y tareas distintas dentro del hogar, la sociedad, por medio de las cuales ellos cumplirían este mandato. De esta manera, este versículo no anula la responsabilidad del marido a liderar el hogar. A pesar de que hay una sumisión mutua, en definitiva, Dios puso al esposo como líder el que lleva la mayor carga de responsabilidad. Hermanos, los que estamos casados, sabemos que tenemos esa responsabilidad. No es algo que nos vamos ganando con el tiempo, no es algo
que, que ganamos, sino que Dios nos da desde el momento en que hemos establecido esa relación del matrimonio, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver más adelante. Em, Todo lo contrario, el marido se somete a su esposa liderándola servicialmente y amorosamente con el fin de llevarle a hacer todo lo que ella debe ser. ¿Sí? Ese es el propósito del sometimiento de un marido hacia su esposa. Es en el hecho de ese servicio, de ese liderazgo servicial y amoroso para que su esposa sea transformada a lo que Dios quiere que ella sea. ¿Qué implica eso? Que nosotros como esposos debemos saber cómo instruirla, guiarla, y ser como Cristo quiere que ella sea. Pasajes, por ejemplo, como Proverbios, ¿verdad? 30 describe a esa mujer, ¿verdad? Piadosa, que tiene una serie de características muy hermosas que agradan al Señor. Somos nosotros los esposos los responsables de que nuestras esposas lleguen a tener dicho estándar, ¿sí? De vida. Quiere decir a los jóvenes, ¿verdad? A los que están solteros, que si piensan casarse, bueno, esta va a ser una de las tareas que ustedes fundamentalmente tienen que desarrollar también en ese futuro hogar. Para nosotros en el presente, bueno, tenemos un gran desafío. Si aún no lo hemos hecho, si no estamos teniendo esa clase de liderazgo para con nuestras esposas, el Señor nos lo demanda por medio pide que podamos estar a través de la palabra de Dios, a través del lavamiento por la palabra, dándolas y viéndolas parecidas a Cristo. Ellas, como la iglesia se debe someter y sujetar a Cristo, puedan hacerlo de la misma manera para con nosotros sus esposos. ¿Sí? Eh, y la mujer se somete a su esposo alentándole en su liderazgo y apoyándole para que él pueda ser el hombre que Dios le llamó. Del lado de la esposa también hay una gran responsabilidad. Nos acompañan en este tránsito de vida para que lleguemos a ser el hombre que Dios quiere que seamos. Entonces, es una responsabilidad compartida, una tarea que debemos llevar a ambos. Jovencitas que están solteras, que oran y anhelan que llegue ese hombre que Dios envía para que las despose un día, para que sean ese líder de su hogar, sepan que entonces hay una responsabilidad también parte en darle, en someterse a tal liderazgo para que llegue a ser. Veamos entonces las distinciones de cada uno de estos dos roles, ¿sí? En cuanto dentro del matrimonio. El rol de la mujer en el matrimonio y el rol del hombre en el matrimonio. El primer punto sería ese, el funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento de esta institución, el funcionamiento del matrimonio. Y el primer rol que nosotros vemos señalado en el pasaje de Efesios va dirigido a las mujeres. Y dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? Como al Señor. No quiere decir que la sumisión de la esposa a su marido es idéntica a la de la iglesia a Cristo, ya que Cristo es perfecto y por supuesto nosotros los maridos no somos perfectos, pecamos, fallamos, nos equivocamos, ¿sí? Erramos. Sin embargo, lo que quiere decir es que la sumisión al marido es una expresión de la sumisión a Cristo. La mujer que rehúsa someterse a su marido, en realidad rehúsa someterse a Cristo, que estableció el matrimonio y ordena que así sea. Entonces, cuando una esposa, ¿verdad?, no se somete a la dirección de su esposo, incluso tal vez la decisión que el esposo tome no sea la mejor de todas, ella debe acompañarlo. Obviamente, el límite está en que el marido decida por algo pecaminoso. Puesto ella allí tiene que con amor, ¿verdad? Con la guía del Espíritu, depender del Señor para mostrarle que
en lo que se está haciendo porque es algo pecaminoso. Pero si es algo que no es pecaminoso, solamente está afectando tal vez el deseo, eh, el pensamiento o el capricho incluso del corazón de la mujer, ya debe someterse. No, está rehusando someterse a Cristo. Él es quien estableció este mandato. La mujer debe someterse a su marido. Dice, y hay una razón de esto, ¿no? Ya debe someterse porque el marido es cabeza de la mujer. Pablo no dice que el marido debe ser cabeza de la mujer, sino que es. Ya un tiempo presente es algo que se ha completado y que es perdurable. Esto, sí, dice, em, y esto nos confronta, ¿no? A los maridos. Algunos maridos no ejercen ese rol, algunos lo hacen inadecuadamente, pero aún así ellos tienen esa posición, una posición dada por Dios. Él es quien estableció este diseño. Entonces, cuando nos casamos, los esposos somos cabeza de la mujer. Entonces tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? De cuidarlas, de guiarlas, de liderar con amor, con paciencia, con costumbre, ¿sí? Con todo aquello que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Vamos a apelar ahí a Gálatas, ¿verdad? Vemos el fruto, de esa forma lo podemos hacer. Por ello el marido se encuentra en una posición de liderazgo ineludible. No podemos hacer esa posición de liderazgo a un lado y decir, no, yo no lo puedo hacer. O no, no, voy a dejar que sea ella la que lidere. No, ¿a quién le ha dado Dios esta posición y esta responsabilidad? Hombre. ¿Sí? Así que hay que asumirla. ¿Sí? Si tratas de evitarlo, lo que sucederá es que liderará de una manera pobre. Y eso, por supuesto, va a afectar toda nuestra vida espiritual en nuestro hogar, y a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestra propia vida. ¿Sí? Vamos a tener estorbo en nuestras oraciones. Fue allí Pedro. Y vemos implicaciones, ¿no? La Biblia nunca ordena al marido a someter a su esposa, sino a la esposa a someterse bajo su. Es decir, el hombre no es un dictador que está allí sometiendo a la esposa y obligándole, ¿no? Sino que el llamado es a la esposa a someterse, a estar bajo su cuidado, guía, bajo su dirección, bajo su liderazgo. La Biblia tampoco ordena a los maridos a ser dirigidos por sus esposas. ¿Sí? En el momento en que eso ocurre, comienzan los problemas. Lo vemos ahí en Génesis. ¿Sí? Ustedes recuerdan la historia claramente. El hombre se dejó dirigir. No le dio un parado allí al momento cuando le dijeron, come. El texto bíblico dice ahí en Génesis, él consintió. Y que eso trajo graves consecuencias. En 1 Corintios 11 encontramos las bases por las cuales las esposas deben someterse a sus maridos. Y ahí el apóstol Pablo está hablando de esas posiciones, ¿verdad? Que Dios ha establecido, de ese orden de jerarquía, de alguna manera, pone al esposo. Él apela precisamente al pasaje de Génesis, recordando que en la creación, el diseño de Dios, Dios estableció en su diseño un orden y una. Dios creó, como recordamos, ¿verdad?, al hombre del polvo. ¿Creó a la mujer del polvo? No, ¿verdad? ¿De dónde la creó? Hombre, ¿sí? De su costado sacó un pedazo de costado. Tomó a la mujer con un propósito. ¿Cuál era? Para que sea ayuda y para que sea ayuda idónea. La autoridad bíblica nunca es colocada
para el beneficio de los que tienen autoridad. Escuchen bien esto, la autoridad bíblica nunca es colocada para el beneficio de los que tienen autoridad, sino para el beneficio de aquellos que están bajo autoridad. Así que cuando Dios ha puesto al hombre, ¿verdad?, como autoridad sobre su, como líder, ¿verdad?, y cabeza de su esposa, lo hizo para que sea de bendición a su esposa, para maltratar a su esposa, no para manipular a su esposa, para obligar a su esposa, amor buscando el beneficio de ella. ¿Sí? Em, a la vez, los que ejercen autoridad rinden cuenta a Dios por aquellos que están bajo su autoridad. Cada uno de los hombres que estamos aquí ya casados, y estaremos delante de la presencia del Señor y daremos cuenta por la administración que hicimos de la vida de nuestras esposas. No es eso, ¿no? Gente. Bueno, hay cosas que todavía tenemos que hacer. Estudiando esto, bueno, le hice una personal cosa para ver cómo estoy. Necesito hacerme una radiografía bíblica, saber si estoy cumpliendo o no con el estándar de Dios. Porque un día, estar dándole cuenta al Señor a la administración. Jóvenes que no se han casado aún, una gran responsabilidad el matrimonio. No es cualquier cosa. Lo que Dios diseñó, que Dios quiere que lo hagamos bien. ¿Sí? Te daremos cuenta de ellos. Esto no quiere decir que el marido toma todas las decisiones, pero sí que él es responsable por las decisiones que se toman. Como vimos allí, ¿no? Creó a la mujer para que sea ayuda idónea. Dios va a utilizar a las esposas y va a hablar a través de nuestras esposas. ¿Sí? Eres temerosa. Y tal vez están viendo algo que nosotros no vimos, escuchémosla también. Queremos esas eh, opiniones, esas palabras que dan. ¿Por qué? Porque también daremos cuenta de eso al Señor cuando estemos delante de su presencia, cuando Él nos diga, pues yo te dije atrás, esta U. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, liderar y ser responsables por todas las decisiones que se toman en el... ¿sí? Después dice allí, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es Salvador. Hay un sentido en el que Cristo es Salvador con el cual sería imposible comparar al marido. Él es Salvador de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo. No tiene ningún tipo de pecado. ¿Sí? Y su sacrificio fue suficiente para el pecado. De esa manera, hombres no podemos sacrificarnos por nosotros. Pero, lo que se da a entender aquí es que los esposos deben darse a sí mismos sacrificialmente por sus esposas. Deben usar su autoridad para proteger y servir a sus esposas, aun cuando les cueste su vida misma. Cuando nos cueste la vida misma. Ser esforzados. ¿Sí? Recordando a Cristo. Es el ejemplo nuestro. Seguirle a Él. Debemos darle a Él. Sacrificarnos. Lo hizo. Por su iglesia, nosotros por las esposas. Viendo que estamos hablando de este ámbito. Versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Esto es una declaración bastante radical. ¿Sí? Sin duda es completamente contraria a la actitud de nuestra sociedad actual que alienta la independencia y la igualdad, o al menos así ellos lo llaman, ¿no? Tienen los derechos de la mujer a tal punto de que quieren que, bueno, sea ella la que lidere, la que gobierne, la que trabaje, la que haga cosas para las cuales Dios ha puesto demonio. No estaría siendo una ayuda idónea, sino una competencia idónea. Es decir, para en la posición, diciéndole soy mejor que vos. Esa no es la idea. Esa no es
el diseño de Dios. Como todos los mandamientos de Dios, estos son para nuestro bien. Provienen de un Dios completamente amoroso. ¿Sí? Que de cosas que muchas veces el mundo piensa es que nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, es machista por este tipo de pasajes. Es así, es un Dios amoroso que ha establecido reglas, límites, porque Él sabe que si saltamos dichos límites, va a ir mal, directamente a la destrucción. Pero si nos mantenemos, ¿verdad?, dentro de su cerco, y vamos a tener visión, ¿sí? Conduce a vida eterna incluso. Ya, su nombre. ¿Sí? Este es el camino a la bendición y no a la opresión y la esclavitud. En realidad la autoridad es un regalo de Dios y todos estamos bajo autoridad. Todos nos sometemos a las autoridades de la iglesia, a las autoridades civiles, a Cristo, entre otras, en los trabajos, y en las escuelas. Vivir en rebeldía a la autoridad es desafiar a Cristo mismo, quien estableció la autoridad. Se compara la sumisión de la esposa al esposo con la sumisión de la iglesia a Cristo. ¿Sabes? Y vemos en este ejemplo que, que de ninguna manera es una degradación la sumisión forzosa a su amante, sino que es su gloria. Lo que hace resaltar es de una forma vanagloriosa. Es decir, que si una mujer se somete a su esposo, que se somete a Cristo, ella va a estar reflejando. La mujer se somete a su esposo, como la iglesia se somete a Cristo, la gloria, reflejando la gloria de Dios. No es una carga, la sumisión, o una cruz que debe llevar, sino que es el camino al gozo verdadero y duradero. Esposa que se somete a su esposo puede tener paz con Dios. Eso nadie se lo va a quitar. Es un gozo que nadie se lo va a sacar de su corazón, porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? No hay diferencia en el valor personal ni en la salvación que hemos alcanzado en Cristo. ¿Sí? Somos iguales delante de Dios, de la Escritura. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El valor que yo pueda tener no está en que porque soy hombre en mi hombría o en mi edad, sino en el verdadero valor, y por eso Dios nos ve como iguales. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Son coherederas de la gracia de los herederos por igual de nuestro Señor. Dice, ¿no? Allí estén sujetas a sus maridos en todo. Eso quiere decir que no hay excepciones, aun cuando él no sea lo que debe. No debe la mujer enfocarse en el otro, ¿no? En el hombre, sino en sus propias responsabilidades. En pensamiento, palabras y acciones debe apoyar, alentar y afirmar a su esposo. Esto no quiere decir que debe obedecer a todos sus caprichos, alimentando su vagancia al cargarle a ella las responsabilidades que él debería llevar. Podemos aprovecharnos, ¿verdad? Los hombres en pecado de egoísmo o de pereza y soltarle ciertas tareas a nuestras esposas que en realidad nos corresponden a nosotros los esposos. Entonces, cuidado allí con eso, esposos. Y mucho menos dice tolerar abuso físico, lo cual debe ser señalado inmediatamente. Vamos a pensar, bueno, ¿y qué pasa si algo que hay que hablarlo? Está bien.
Dice, que la mujer en esa sujeción le debe también respeto, ¿sí? Respeto a su esposo, dice el versículo 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer mismo y la mujer respete a su marido. Respeto significa que la esposa no va a menospreciarlo ni a degradarlo. Aun cuando su esposo se equivoque, ella lo va a alentar y va a hacerle sentir que están juntos como equipo. Si el hombre falla, la esposa se pone a su lado y le dice, bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a buscar el consejo, vamos a buscar la ayuda. Pero si alguno falla, bueno, todo el equipo falló. ¿Sí? Respeto significa que no lo castiga para hacerlo sentir infeliz por aquello que ella siente que él ha hecho y que le ha lastimado. No busca venganza, ¿sí? De su esposo. Respetar significa no manipularlo para que haga lo que ella quiere que él haga. No manipularlo para que él haga lo que ella quiere y desea, ¿no? Respetarlo significa alentar su liderazgo, ¿sí? Aun cuando sus ideas no sean las mejores y cuando su liderazgo no sea el más efectivo, no lo desalientes, porque le va a costar mucho más intentar la próxima vez. Digamos que el hombre se dispone y toma la decisión y da un paso en falso, se equivoca y la mujer dice, viste, puede ser, no, la próxima vez lo hacemos como yo diga. Entonces, ¿qué va a hacer la próxima vez? No, mejor no opino y amor. O se queda callado y lo que ella diga él lo va a hacer. No, necesitamos alentarlo. Ser alentado. Sí, también soy esposo. Sí, o sea, importante. Dar al esposo en su liderazgo. Eh, no significa que, por supuesto, la mujer sea pasiva. ¿Verdad? Si su esposo no teme ni busca al Señor, debe entonces influenciarlo con la palabra de Dios, pero con un espíritu afable y apacible. Ella debe comunicarse honestamente cada día con su esposo y dejarle saber sus opiniones y desacuerdos. Sin embargo, después de haber manifestado su desacuerdo, ella aún así debe apoyar la decisión de su marido y esta no es pecaminosa. Voy a repetirlo. Ella debe comunicarse honestamente, ¿sí? Hablar con su esposo, dejarle bien claras sus opiniones, su desacuerdo. Sin embargo, después de haber manifestado su desacuerdo, ella aún sí debe apoyar la decisión de su marido si es pecaminoso. Que cosas estén alentando ahí entonces a sus esposos. ¿Sí? Tenemos una gran responsabilidad. Y háganlo pensando en la responsabilidad que tienen delante del Señor. No poniendo sus ojos en su esposo, porque recuerden, somos pecadores, ¿sí? Somos personas caídas. Si no estamos dependiendo del Señor, es más complicado. Entonces, alentarlo, influenciar al esposo, orar por su esposo. Lo necesitamos, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Pasemos al segundo rol, el rol del hombre, ¿no? Aunque estuvieron ahí un poquito mezcladas las cosas, pero vamos a ver el rol del hombre en el matrimonio. Dice, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Amad a vuestras mujeres, versículo 25. La pregunta es, y la que nos debemos hacer, ¿ama el marido a su esposa? Si comparamos su amor con el de Cristo, quien se entregó en la cruz por la iglesia. Pensando en eso, Cristo fue a la cruz sin tener ningún tipo de pecado, sin tener ningún tipo de culpa, tomó la posición de nosotros los pecadores. De tal manera se sacrificó el Señor por su iglesia. La pregunta es, ¿amamos así a nuestras esposas? ¿Damos todo
para que ella pueda tener bienestar en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Nos esforzamos de tal manera, las amamos así. El amor es la prioridad para el esposo. Frecuentemente uno le pregunta a un esposo, ¿cuál es tu mayor responsabilidad en el hogar? A lo que él responderá, bueno, ser la cabeza y guiar a mi familia. Sin embargo, aunque esta es una responsabilidad que lleva, su tarea principal es crear en el hogar un entorno de amor. Su tarea principal es crear en su hogar un después en sus casas, sus esposas, un entorno de amor aquí o, o esperas a que yo llegue bien tarde cuando ya todos están durmiendo. Esperan nuestras esposas con ansias que lleguemos de nuestro trabajo porque con nosotros el amor en el hogar, respeto, hay confianza y el liderazgo. Hombres tenemos una gran tarea. La prioridad no es la provisión material. El esposo sin dudas debe proveer para las necesidades básicas en el hogar. Primera Timoteo 5:8 lo dice claramente. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, sí, tenemos esa tarea. Nuestra responsabilidad, sostener nuestro hogar, ¿sí? Para sus necesidades. Pero ese no es la realidad, ¿sí? Sin embargo, muchas veces sus largas horas de trabajo son solo una excusa para no cultivar estas relaciones de amor y cariño que tanto le cuesta. Escuchaba a un predicador, esposos salen de sus trabajos y llegar tan temprano, hacen un montón de diligencias y llegan tarde para que ya todos estén durmiendo, llega, come y se acuesta. No es así, es así. Este amor es solo posible por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que produce este. ¿Qué implica eso entonces? Bueno, si estamos produciendo ese amor o ese entorno de amor en nuestro hogar es por la gracia de Dios y por su Espíritu, que nos da la capacidad de hacerlo. Ahora, si eso nos está costando, sabemos que no estamos dependiendo del Espíritu como deberíamos, ¿sí? Porque Él es el que nos da la capacidad para producir, ¿no? este entorno en nuestro hogar. Porque uno de los frutos, porque una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es precisamente enamorarse, sucede muchas veces espontáneamente, pero mantenerse amando a una persona a través de los años requiere trabajo y diligencia. Muchos piensan que para enamorar a alguien, ¿sí? Para alcanzar una esposa, tienen que trabajar muy duro en el enamoramiento. No, no, no. El trabajo comienza en el momento en que se casaron. Ahí comienza el trabajo duro y diligente para mantenerse amando a la persona que Dios nos ha permitido. En el caso de la mayoría de los hombres que estaban leyendo esta carta, ¿verdad? La carta de los Efesios, ellos recibieron este mandato de amar a sus mujeres cuando en realidad ni siquiera las habían elegido. ¿Recuerdan la cultura? Los padres se encargaban de escoger la pareja, ¿no? Hacían acuerdos para el matrimonio. No le daban oportunidad de que el hombre escogiera a la mujer o cara, no, los unían y están casados. Entonces, ¿qué quiere decir? Por supuesto, ese amor que van a manifestar los esposos no es algo solamente sentimental, emocional o según como yo me sienta. En realidad es una decisión, una determinación que tener, ¿sí? Y es una acción, porque servirse el uno al otro. Es posible para el hombre en cualquier contexto entonces, cualquier cultura,
amar tiernamente y sacrificialmente a sus esposas. ¿Qué? Depende de lo que ya Dios nos ha dado a través de su esposa. Y nos ha dado todo amor para que nuestras esposas. Depende de la cultura, depende del tipo de contrato que allí. Dios, amad vuestras mujeres. O sea, no hay ninguna condición para que no las amemos. Amar es un compromiso sacrificial que busca el mayor bien para aquella persona a quien uno ama. El amor de Cristo fue sacrificial. Él no se sentó en el cielo simplemente a darnos ley. Se entregó a sí mismo por ella. Él se hizo hombre y dio su vida para rescatarnos de nuestra rebeldía. ¿Es tu deseo eh, usarla para suplir tus necesidades de la esposa o morir a ti mismo para suplir las suyas? O con la pregunta, ¿es tu deseo usarla para suplir tus necesidades o morir a ti mismo para suplir las suyas, las de tu esposa? Él también allí, ¿no? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor no es simplemente una emoción sin propósito definido, sino que tiene un objetivo muy directo y específico: que la esposa crezca en piedad y santificación para Dios. Debemos ocuparnos de todas las áreas que hacen la vida de las esposas, pero especialmente aquellas que tienen que ver con su santificación y purificación. Esposos, ¿estamos enseñando e instruyendo a nuestras esposas por la palabra de Dios? ¿Estamos dedicando tiempo en prepararnos nosotros para instruirlas a ellas? Algo en lo que tenemos también que crecer. Para esto el esposo debe aceptar a su esposa de acuerdo a la realidad de quién ella es y de forma paciente y amorosa trabajar en ella para ayudarle a hacer todo lo que Dios tiene para ella. Cada una, ¿verdad? Tiene su, su carácter, cada una tiene sus cualidades, cada una tiene sus debilidades. Nosotros en amor tenemos que ir guiando todo eso, instruyéndole, para que ella llegue a ser lo que Dios quiere que ella sea. El esposo debe ser el iniciador del amor sacrificial y debe entregarlo más allá de la respuesta de su esposa a este amor. Que no responda afirmativamente, nosotros los esposos vamos a amarlas porque no es suficiente esperar un 50 de 50. No te amo, pero también ámame. Estamos buscando ahí como algo siempre a cambio. Ni un 75-25. El marido debe amar 100%, aun si le es difícil hacerlo o si ella no responde como él es. De esa manera nosotros tenemos que obedecerlo del Señor. Nunca esperando nada a cambio, sino solamente la gloria de Dios. Y debe amarla como a sí mismo, dice, ¿no? O cuidarla como a su propio cuerpo. Este versículo allí 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El hombre y la mujer deben unirse al grado de considerarse uno. Pablo probablemente está haciendo referencia a la creación de la mujer, quien no fue tomada del polvo como Adán, sino que fue tomada del costado de Adán. Ella es hueso de su hueso y carne de su carne, como lo dice Génesis 2:23. Ella, en aquel primer poema de amor que se escribió en la historia, ¿no? Adán asombrado, ¡wow! Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Claro, todo lo demás eran animales, ¿verdad? Pero ahora sí tenía una compañía, alguien que iba a estar con él, sí, todo tiempo. Podía dar ese amor que Dios había derramado en él. Dice que el amor es el hombre, ¿eh? Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, versículo 29, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El amor provee, no es perezoso. No solo provee para sus necesidades físicas, sino también para sus necesidades emocionales y espirituales.
La segunda palabra da la idea de una madre que tiernamente aprieta a su hijo a su pecho. Cuando dice la sustenta y la teje entre sus brazos en todo sentido. Y versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La nueva relación es completamente distinta a la anterior. La esposa no viene a cumplir el rol de la madre. Ella no se ocupa de las cosas de la casa mientras él va a jugar con sus amiguitos. ¿Sí? Ya no es su mamá, es su esposa. Dice, ella no es la madre de un niño, sino que se unirá, una unión permanente. Esto quiere decir que no es una alternativa a la separación. Nunca usen amenazas de separación en las discusiones, ni nunca lo consideren en sus pensamientos privados. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque Dios en el principio, ¿no?, una sola vez y para siempre. Jesús incluso marcó eso a los fariseos, quienes apelaron a decirle, bueno, Señor, entonces Moisés dio carta de divorcio, teniendo a Moisés como su más alta referencia en lo que a las escrituras entendían ellos. Pero Jesús aún apeló a la mayor de las autoridades, Dios el Padre, diciendo, no hizo así mi Padre en el principio, sino que los unió una vez para siempre, una vez y para siempre. Así que el divorcio no se nos pase por la cabeza. No importa la situación en la que estemos, responsabilidad como hombres y como esposos es amar. Segundo punto, con eso vamos a ir terminando, el propósito. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo explica en este texto que la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio es en realidad una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. El propósito de Dios en el matrimonio fue formar una imagen que represente una relación más profunda y duradera. La unión matrimonial fue diseñada para ser una representación viviente y continua de la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Sí? La mujer participa de esta representación adoptando el rol que tiene la iglesia ante Cristo y el marido participa representando el rol de Cristo que Cristo tiene para con cuando entró el pecado al mundo, esta sagrada institución, no en que ahora la mujer se debe someter a su marido, sino en que el liderazgo amoroso y el cuidado diligente del hombre hacia la mujer se convirtió en un dominio hostil. Empezó el problema con el pecado dentro del matrimonio. Convirtió ese liderazgo amoroso en un dominio hostil y tornó la sumisión voluntaria de la mujer al liderazgo del hombre en una manipulación constante o abierta insubordinación hacia ellos. Y cuando ocurren cosas, damos pecado, lo que es tratarlo lo más pronto posible. Sin embargo, en la regeneración, el hombre y la mujer son llevados nuevamente a cumplir ese rol que Dios tuvo para ellos desde la creación. Entonces, ¿qué tenemos que recordar en medio de estas situaciones y cada día en nuestra vida que somos hijos de Dios? Él por su gracia, ¿verdad?, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en el capítulo 1, ¿sí? Y que lo hizo con un propósito para que le llevemos gloria a Dios. Y es en medio del matrimonio donde también se hace eso. Cuando no permitimos que el pecado tome dominio, ¿no? La influencia de carne tome dominio sobre nosotros y actuemos de una manera que no representa a Cristo. Cuando un hombre maltrata a su esposa o la rebaja, está siendo un hereje. ¿Por qué? Porque transmite el mensaje que Cristo rebaja o maltrata a la iglesia. Cuando actúa como un dictador, le está diciendo al mundo que el amoroso y tierno Señor Jesús es un tirano. Cuando no asume su lugar de liderazgo en el hogar, está predicando al mundo que Cristo no pastorea amorosamente.
su rebaño, ¿no? Sino que la iglesia es libre de vivir como. Si un hombre abandona a su esposa, está predicando que Cristo abandona a su iglesia cuando ésta le es infiel. El matrimonio es un testimonio vivo para este mundo que celebra el egoísmo y donde se pelea por los derechos personales. Al mirar a un matrimonio cristiano, el mundo debería ver a un hombre amando tierna y desinteresadamente a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, y a una mujer sometiéndose gozosamente a su esposo, respetándole y buscando su bien, tal como la iglesia lo hace con Cristo. Debería ver a sus hijos obedeciendo a sus padres y a los padres amándoles y enseñándoles en amor y paciencia a amar al Señor y a obedecerle. La diferencia entre lo que vemos en este texto, Efesios, y la basura que vemos en la televisión, en las redes sociales y en todos los medios de este mundo, debería hacer que el mundo de demonios entre cristianos se asombre. El mundo debería asombrarse de cómo es la relación entre creyentes, demonios cristianos. Como conclusión entonces, bueno, este pasaje no fue dado simplemente para que tengan un matrimonio feliz, aunque no encontrarán gozo mayor que vivir de acuerdo a estos, evidentemente, que son los principios de la palabra de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros cuando hacemos su voluntad, cuando nos sometamos, sino que fue dado para un propósito mayor, que glorifiquemos a Cristo por medio de la pareja. En el cielo el matrimonio no será más necesario porque es simplemente una imagen de lo que será la realidad de nuestra unión con. Mientras estamos en este mundo, nos ha dado este medio de gracia, ¿verdad?, de la familia, que es el matrimonio, para llevar gloria y honra a nuestro Dios. Preguntitas allí para que podamos llevar a casa. Según lo estudiado, piense cómo está viviendo su matrimonio, ¿no? Como esposo, ¿estás mostrando a Cristo o lo estás difamando? Como esposa, ¿estás sujetándote voluntariamente a tu marido, procurando mostrar tu sujeción a Cristo? Piensa en todas las creencias que tenías acerca del matrimonio y de qué manera cambia esto tu mente y tus acciones como esposo o esposa. Y para los jóvenes, ¿qué principios vas a tomar y abrazar mientras oras, ¿sí?, por un futuro matrimonio? ¿Cómo te vas a preparar para ello? ¿Que vamos a orar? Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, por estos principios, Señor, por estos fundamentos de cómo funciona, cómo debe funcionar el matrimonio, reflejando esa relación de Cristo y Iglesia. Señor, ayúdanos, porque sabemos que tenemos muchas falencias, Dios. Como los hombres, los que somos esposos, vamos liderando el matrimonio, cómo vamos siendo cabeza de mujeres, guías, llevándoles a ser purificadas, por a ser diligentes estudios de las palabras, en cuidar sus corazones, en guiarla, Señor, pero también con mansedumbre, con amor. Que, que, no, que son usadas muchas veces por usted, Dios, para guiarnos a nosotros los hombres, a tomar mejores decisiones, a guiar y liderar tales decisiones, Señor, y que juntos, como un equipo, Señor, te demos gloria y honra, cada uno cumpliendo su rol de manera individual, pero también juntos, porque usted en el matrimonio nos hace uno, Señor, al hombre y a la mujer, así como somos uno en Cristo. Y a los jóvenes, Señor, que aún no se han casado, las personas que están pensando casarse, que están orando, Señor, que te ruegan para que un día puedan tener una familia. Ayúdales, Señor, a atesorar, a abrazar y a guardar en su corazón todos estos principios que usted da no solamente aquí en Efesios, sino en toda la Escritura,
para que puedan ser esposos y esposas que te lleven gloria y honra cuando usted así determine el tiempo, Señor. Y que nos preparemos para ese eterno matrimonio en el que estaremos con usted, Señor, en la eternidad. Te agradecemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.